Hola a todos. Voy a hacer este pequeño vídeo para introducir algunos conceptos importantes en el módulo de desarrollo web en entorno de servidor. Son algunos conceptos que creo que es interesante abordar y saber bien antes de empezar con este módulo. Vale. El primer concepto importante es el concepto de modelo cliente-servidor. Es el modelo en el cual se basan las aplicaciones web tal y como la conocemos hoy en día. Por un lado tenemos el cliente, sería el ordenador bueno, no solamente el ordenador, sería más bien el navegador web usuario, si me ha ido de pantalla, perdón. Sería el navegador web del usuario que accede remotamente a un servicio que en el fondo es pues una aplicación web que se está ejecutando en un servidor. Bueno, el modelo cliente-servidor no solamente se aplica a las aplicaciones web, se aplica a múltiples aplicaciones. Las aplicaciones web son un tipo de aplicación que se basa en este modelo y que utiliza para funcionar el protocolo HTTP. Y el protocolo HTTP es muy simple. Hay otros protocolos mucho más complejos, pero el protocolo HTTP es bastante simple. Es toda la comunicación entre el cliente y el servidor tiene siempre dos partes, pero una petición, request, y una respuesta. En esta petición, pues se envía el cliente envía una serie de datos al servidor. El servidor, digamos, envía esa petición a la aplicación web que hemos desarrollado y en respuesta esa aplicación web genera un documento, se envía en forma de respuesta al cliente. El cliente, que sería el navegador web, es encargado luego de renderizar el contenido que se ha enviado por parte del servidor y mostrárselo al usuario. A la hora de que el cliente da esa información al servidor, pues existe el protocolo HTTP, implementa varios métodos. Vamos a verlos así un poco por encima. El primer método que implementa, hay muchos métodos. El primer método que nos interesa ver, más bien, es el método get. Lo que aparece aquí en la diapositiva es un ejemplo de la información que envía el navegador web, es decir, el Firefox, el Chrome o el Edge, el que sea, envía a un servidor web. En esta petición en la versión del protocolo HTTP 1.1, que es la versión de este mensaje, la información va en modo texto. Con lo cual, si tú miras, analizas las tramas de red y ves con un programa que hay o software especializado que hay y ves todo lo que se envía, pues puedes ver que las cabeceras van en formato texto dentro de este protocolo. ¿Bien? Con lo cual, pues puedes leerlo e intentar entender si hay algo que está bien o algo que está mal. Y este tipo de petición utiliza el método, como he dicho antes, el método get. Es muy simple esta petición. Simplemente para empezar la petición, el navegador empieza escribiendo, le escribe envía un paquete que contiene texto al servidor, empieza escribiendo get. Y luego después un espacio y incluye el nombre del recurso que se desea obtener. Es como obtener este recurso, ¿vale? Luego después a continuación pues se indica un espacio, pues se pone un espacio y se indica el nombre del protocolo y la versión. ¿De acuerdo? Entonces con esto es como si estuviéramos diciendo obtener este recurso con este protocolo. ¿Vale? Y a continuación, pues para todo ello,
Además, el navegador incluye un conjunto de información. Incluye, por ejemplo, pues el tipo de user agent, es el navegador web que está haciendo la petición, el accept, que es el conjunto de formatos soportados por el navegador, como HTML o imagen. También indica el idioma que tiene la interfaz de usuario. En este caso, pues sería de un navegador que está configurado en inglés americano. Así, se hace una petición muy simple. Para que el cliente sea capaz de enviar datos desde el navegador, para que el navegador pueda enviar datos al servidor utilizando este método, es necesario que aquí se incluyan en la cabecera dichos datos. Es decir, en la cabecera no, en el recurso se incluyan los datos que se van a pasar al recurso. Con lo cual, todo esto forma el recurso realmente, ¿vale? Que se va a solicitar. Esto internamente, luego en el servidor web, pues se separará, partirá por la interrogante. Por un lado, esto será el script que se va a ejecutar, el script PHP, todos los parámetros que se pasan a ese script. Pero como veis, la información va aquí codificada. Aquí, la información que se pasa a este recurso. En este caso, pues ese recurso es un script PHP, aunque podría ser una imagen o un HTML o un CSS. Por eso hablo de recurso, porque de cara al protocolo HTTP, pues esto de aquí es un recurso, no es un script. Nosotros es un script, sabemos cómo está configurado el servidor web, pero de cara al protocolo en sí es un recurso, ¿de acuerdo? Y luego la información que aparece aquí tiene que ir codificada en formato en percent encoding, lo que llamamos también URL encoding. ¿Por qué tiene que ir codificada? Pues que imaginaros que el dato a enviar aquí contiene también un interrogante, como este de aquí. Pues si aquí tenemos un interrogante o ponemos un igual, por ejemplo, en vez de la A, podría confundir con el otro igual, con este de aquí. Entonces, esta información de aquí se codifica de tal manera que en vez de, por ejemplo, aparecer un igual, pues aparece un porcentaje, lo que sea, no me acuerdo exactamente por qué se sustituye. Igual, tampoco puede haber espacios aquí. La A no puede ser un espacio. ¿Por qué? Porque se podría confundir con este espacio que aparece aquí al final. Y entonces la petición get trae un espacio, pero no, después del espacio lo que tiene que haber es el nombre del protocolo. Y si hay otra cosa, la petición get se considera incorrecta. Entonces, en vez de poner un espacio aquí, pues se sustituye por el porcentaje 20. Si en una URL alguna vez habéis visto un porcentaje 20, significa que eso es un espacio. Quiere decir que se ha sustituido por porcentaje 20 porque lo que había ahí era un espacio en esos datos. ¿Vale? Entonces, resumiendo, aquí los datos que se envían, o sea, los datos en el modelo get, se tienen que enviar lo que es en la cadena de recurso. La cadena del recurso que solicita el cliente, es decir, el navegador web al servidor, aquí se meten los datos. ¿Vale? En cambio, en post es diferente. En post es diferente porque aquí, recurso, lo primero es que en vez de coger y poner aquí un get, lo que hace el navegador cuando envía un request tipo con el método post, ¿vale? Lo que hace es que aquí, bueno, pone aquí el nombre del servicio, el protocolo, pero aquí no incluye ningún dato. Y va nada más solamente el nombre del servicio. Al final del todo, el navegador incluye todos los datos que sean necesarios, ¿vale? Una vez un poco la cajita, bueno, la idea es que veáis esto de aquí, que también van codificados normalmente con percent encoding o URL encoding, ¿vale? Para evitar problemas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué diferencia hay? Pues que, bueno, en este de aquí, la cantidad de datos que yo puedo agregar aquí a continuación es muy limitada, mientras que aquí la cantidad de datos que yo puedo agregar es bastante extensa. Con lo cual, si tengo que enviar un formulario con descripciones muy largas y otra serie de información, pues no puedo hacerlo con un get. Tengo que hacerlo, obviamente, con un post, que me va a permitir enviar
bueno, me va a permitir que el navegador envíe al servidor mucha más información, ¿vale? Tanto del protocolo GET como del protocolo POST, lo que va a recibir el navegador web del servidor es una respuesta, ¿vale? Esto es lo que envía, es un ejemplo de lo que envía el servidor web al navegador web, ¿vale? Acordémonos de que estamos aquí. Hemos visto la parte del request. Todo get, todo post. Y ahora vamos a ver la parte del response, es decir, de la respuesta que ofrece el servidor al cliente. ¿Y qué es lo que responde el servidor al cliente? Bueno, pues responde todo esto y aparte el body. Estas son las cabeceras, ¿vale? Todo esto son cabeceras, ¿vale? Y luego el cuerpo. Y el cuerpo, body, es lo que contiene el recurso que va a renderizar el navegador. Por ejemplo, una imagen o HTML o código SVG, lo que sea que tenga que renderizar. ¿De acuerdo? Aquí no va PHP. Es decir, si nosotros programamos una página en PHP, aquí en el body va a ir el PHP al navegador. Irá a la página en HTML que genere el PHP. El PHP es el encargado de generar esa página en HTML para que luego el navegador, cuando la reciba aquí, en ese response, sea capaz de renderizarla. El cliente no entiende de PHP, es el servidor el que entiende de PHP. Vale. Bueno, aquí igual que había aquí, ¿no? Que tenemos una primera línea, era digamos el método y una serie de esta era la petición, como quien dice, y aquí a continuación hay una serie de cabeceras con información sobre el cliente y la petición en sí. Pues aquí pasa igual. Aquí hay una primera línea que nos dice el código de la respuesta, el protocolo de la respuesta usado para responder, y luego, por ejemplo, un número que indica el estado de la respuesta, si se ha podido llevar a cabo, obtener el recurso, por ejemplo, ¿vale? 200 significaría que se ha podido obtener el recurso sin problemas y que la respuesta es correcta, ¿vale? Y OK, pues es un texto siempre que asociado al numerito. Lo importante es, en realidad, este numerito de aquí. Si lo buscáis por ahí, las respuestas del protocolo HTTP, hay un catálogo, ¿eh? Entre el que se encuentra, por ejemplo, pues el 403. Y luego, aparte de del body, que sería, digamos, lo que generaría el PHP, aquí hay una serie de información que se incluye. En parte podemos modificarlo con PHP, ¿vale? Si fuera necesario, pero la mayoría la genera el mismo navegador, el mismo servidor web, es decir, lo que sería Apache. Ahora entraré un poco qué diferencia hay, qué es Apache, qué es PHP y cómo situarlo a cada uno, ¿vale? Aquí pues podemos diferenciar diferentes tipos de cabecera. Esto es lo que enviaría, insisto, el servidor web al navegador web, con los datos que tiene que mostrar el servidor web al cliente, el navegador. Pues aquí tenemos información como, por ejemplo, el tipo de contenido, es importante. ¿Vale? Vemos que aquí pone text/html. Si fuera una imagen, aquí pondría otra cosa. Aquí pondría imagen y /png, por ejemplo, creo que es. ¿Vale? Y aquí en el body iría la imagen codificada, si no me equivoco, en base 64. ¿Vale? Y en cambio, aquí lo que pone es content type /html. Eso significa que aquí en el body espera que haya código HTML. Y el charset igual UTF-8. Eso significa que aquí en la codificación del texto que va aquí en el cuerpo, ¿vale? Iría con UTF-8. También aparece otra información importante, como por ejemplo el servidor. Apache, esto no fiaron mucho porque muchas veces esto se puede cambiar a mano, ¿vale? En la configuración del servidor, con lo cual puede poner Apache, pero realmente puede ser otra cosa. Aquí, por ejemplo, también aparecen las cookies, ¿vale? El servidor, cuando el servidor envía una cookie al cliente, ¿vale? Va aquí incrustada en la cabecera. ¿Qué más? Importante, bueno, yo creo que ya está. Por ejemplo, la fecha de modificación del documento, ¿vale? También es un atributo importante porque luego los navegadores tienen una caché que van almacenando los documentos
cada X tiempo. Y aquí, bueno, pero esta es la fecha de generación y esta sería la fecha de la última modificación. Son elementos diferentes que utiliza el navegador para almacenarlo en caché y demás. Y ya está, esta sería la respuesta. Así que esto es lo que tendría que enviar el navegador, el servidor web, ¿de acuerdo? Al navegador web. Insisto en ello, nosotros nos preocupamos que tiene que aparecer la parte del body, de generar body, el HTML este que tiene que ir aquí, PHP de forma correcta. Todo esto hoy en día, bueno, se ha actualizado hace unos pocos años, salió el protocolo HTTP 2 y en esto ya no es modo texto. Digamos que el mensaje no se envía en modo texto, sino que se envía en binario, cual pues permite ahorrar un montón de ancho de banda y hacer la comunicación mucho más rápida. De hecho, por eso se sacó precisamente el protocolo HTTP2 para comprimir los mensajes y hacerlos más eficientes. Y también para hacer la parte de seguridad más eficiente del HTTPS y todo esto. Vale, pues pasamos al siguiente. El contenido que puede devolver aquí una página, es decir, la parte del body, puede ser de muchos tipos. Puede ser, el servidor web puede devolver una página que no cambia nunca, lo que denominaríamos contenido estático. Eso simplemente lo único que tenemos que hacer es coger y subir nuestra página HTML, nuestras imágenes, el CSS que necesitemos, etcétera, subirlo tal cual al servidor web. ¿Vale? Con eso ya lo tenemos. Y también podemos hacer que nuestro servidor web retorne una página en HTML, pero que tenga estado dentro de este HTML un programita que se va a ejecutar en el navegador. ¿Vale? Esto sí ya lo conoceréis seguramente, se hace con JavaScript. No podemos hacer una aplicación web que es a priori es dinámica porque responde a lo que haga el usuario. Cuando hablamos de contenido dinámico, es que si el usuario hace clic aquí o hace clic allí, la página va a responder. ¿Vale? Eso es contenido dinámico. Y esto simplemente, ya os digo, se logra añadiendo JavaScript y bueno, y otra serie de cosas como podemos añadir como animaciones, CSS y cosas así al contenido que generamos. Pero aquí todavía no hemos hecho realmente que nuestra página sea, se diría que implemente un servicio web de verdad. Para que implemente un servicio web de verdad necesitamos que en el servidor se almacene lo que denominamos, bueno, no que se almacene, sino que se programe la lógica de negocio de nuestra aplicación. Es decir, si estamos programando, por ejemplo, una tienda de comercio electrónico online, pues lo que es la parte de la lógica de funcionamiento de la tienda online, pues no es normal que se haga en JavaScript y que funcione en el navegador directamente. Y lo normal es que esa parte permanezca bien protegida y se ejecute en un servidor en un entorno seguro. Porque ya es suficientemente peligroso el hecho de que desde el navegador se envíe información al servidor como para encima confiar en que nadie se va a meter en el JavaScript del navegador y va a empezar ahí a mirar cosas. Así que normalmente la lógica de negocio de la aplicación se hace que se ejecute en el servidor, como es normal, ¿no? Creo que no hace falta muchas más explicaciones del por qué. Y claro, para que esto funcione, pues es necesario hacer un programa que se ejecute en el servidor y cada una de estas peticiones que hemos visto antes, sea get o post, es necesario que el servidor la reciba y ejecute un programita para cada petición. ¿De acuerdo? Es decir, cada vez que hay un get o hay un post, en mi servidor web se va a ejecutar un programa que va a generar un resultado. Y ese resultado se va a enviar al cliente. Y el cliente web, es decir, el navegador, lo va a renderizar. Fijaros la complejidad de ese proceso, porque si tenemos una petición, el servidor web pues, no va a tener problema, pero si nuestra página es muy demandada y pongamos que tiene, no sé, 10.000 visitas por minuto,
pues el servidor puede llegar a colapsarse fácilmente porque tiene que ejecutar 10.000 veces un script. De ahí la necesidad de hacer aplicaciones web eficientes, que no se colapsen, etcétera, 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 ¿vale? Bien, yo creo que con esto ya es suficiente. Vamos entonces a explicar un poco qué partes tiene una división web, o sea, qué partes tiene una aplicación web y cómo se divide. Normalmente la aplicación web se divide en dos partes. Eso de cara digamos, al gran público. De cara de forma interna, pues lo dividimos de otra forma realmente. Pero bueno, de cara al gran público, pues se puede decir que tiene dos partes. La parte del frontend, ¿vale? Que es básicamente la vista, lo que el usuario ve desde el navegador cuando está utilizando mi aplicación web o la aplicación web que estemos desarrollando. Luego está la parte del backend. El backend hace referencia a una cantidad de cosas enorme, ¿vale? Es normal que cuando la gente habla de backend, pues hable solamente de una parte de la web. Es decir, como una pequeña parte que tiene la web, donde solamente los administradores meten su usuario y su contraseña y gestionan ciertas cosas. Por ejemplo, si estamos hablando de una aplicación de comercio electrónico, pues haría referencia, el backend puede hacer referencia a la parte de la aplicación web en la cual se mete el dueño de la tienda a meter nuevos productos. ¿De acuerdo? Pero el backend no es solamente eso, no es solamente una puerta de atrás que me permite configurar mi aplicación, sino también es en sí mismo pues toda la infraestructura que permite que la web funcione, incluso el código de la misma aplicación en sí, ¿vale? Así que bueno, podemos considerarlo desde ese punto de vista. Desde esos dos puntos de vista, ¿vale? Porque cuando se dice normalmente yo qué sé, trabajo en frontend, pues todo el mundo sabe que estás diseñando la interfaz, ¿no? Trabajo en backend, pues todo el mundo sabe que estás diseñando cómo funciona por dentro, es decir, la lógica de la aplicación por dentro, ¿no? Más cositas. Aquí estamos viendo las partes, digamos, que se ejecuta claramente, que se ejecuta en el lado del cliente y que se ejecuta en el lado del servidor. Es decir, que si tenemos que poner un programa en cada parte, ¿qué se va a ejecutar en cada parte, no? El cliente, JavaScript. Adicionalmente, applets. En el servidor, pues un programa. O un programa que esté desarrollado en PHP, en Java a través de Java Enterprise Edition, incluso en JavaScript utilizando Node.js, lo que llamamos la plataforma esta, a ver si me acuerdo. El Min ¿no? Que incluye el Angular, bueno, Angular sería para el lado del cliente, Express y Mongo, ¿no? Todo este kit que venden ahora. Se usa mucho ahora. Y luego, por otro lado, pues también tenemos para programar en el servidor ASP.NET. Son diferentes tecnologías que se pueden utilizar. Cuando en un cliente tenemos código JavaScript, vamos a hacer que el código JavaScript se comunique directamente con el servidor, sin necesidad de volver a cargar la página y hacer otra petición REST, perdón, otra petición GET o POST. Y esto pues se logra utilizando una serie de técnicas que veremos más adelante, que permiten que desde un mismo JavaScript se inicie una petición tipo GET o tipo POST al servidor. Y luego cuando el código JavaScript hace el request, es el mismo código JavaScript el que recibe el response, es el encargado de actualizar la página web que está visualizando el cliente a través de manipulando el DOM del cliente, ¿vale? Esto es algo que se hace hoy en día muchísimo. Se hace a través de lo que llamamos Ajax, ¿vale? Que es como se denomina esta tecnología que permite al JavaScript, permite iniciar desde JavaScript una petición HTTP. Hoy en día existen también otras tecnologías, como por ejemplo el tema de los WebSockets, que es ligeramente diferente. Permite, a través de JavaScript podemos iniciar una
petición al servidor, mantenerla abierta durante un tiempo, hacer un tránsito de información con el servidor, luego después pues la cerramos. Listo. Esto también hoy en día se está usando bastante, aunque requiere que el servidor tenga una serie de características que, por ejemplo, con PHP es difícil de conseguir. Aparte de esto, bueno, pues también tenemos applets que pueden utilizar pues, diferentes servicios web implementados en el servidor y diferentes protocolos, por ejemplo, pues RPC para invocar procedimientos remotos, o bueno, o protocolos de servicios web tipo SOAP o REST. En este caso también podrían ser utilizados desde JavaScript. Enrollo más en esta parte, ¿vale? Esto ya se verá más adelante, el tema del Ajax. Volveremos un poco a este tema. Y bien, vamos a ver ahora qué es un servidor web. ¿Qué es un servidor web y qué es esto de un servidor web con superpoderes? Un servidor web básicamente sería, digamos, el encargado de recibir una petición y retornar un recurso. Si yo a un servidor web normal como Apache, lo único que hace realmente es permitir subir imágenes, o sea, imágenes HTML, imágenes CSS, y retornar esas imágenes cuando se solicitan. Es decir, hay un request, solicita ese recurso y como respuesta, pues el servidor web envía ese recurso. ¿Vale? Esta es la función de un servidor web. Recibir peticiones HTTP y enviar al cliente un resultado. Ahora bien, hay extensiones, digamos, del servidor, de los servidores web, como es en este caso de Apache, que permiten redireccionar esta petición bajo ciertas condiciones a un intérprete. En este caso, por ejemplo, pues un intérprete de PHP. Es decir, bajo ciertas condiciones, la petición web, la petición HTTP, se reenvía, antes de responder al usuario, al cliente, se reenvía a un programa, ¿vale? Para que interprete dicha petición y genere un resultado. ¿Vale? Como resultado de cuando el servidor web envía esa petición al intérprete de PHP y ejecuta ese programa, entonces este programita de aquí pues hace lo que tiene que hacer, pues consulta la base de datos, lee el disco duro, hace todo lo que tenga que hacer y genera un HTML o lo que tenga que generar, puede generar también una imagen, por ejemplo, y la retorna como respuesta. Él no la retorna, él realmente lo que hace es que envía esa respuesta al servidor web, es el servidor web, que ya tiene el HTML generado por intérprete PHP, lo retorna al cliente. Este es un flujo un poco extraño. Fijaros, vamos de aquí a servidor web. Servidor web pasamos se pasa al request al intérprete de PHP. Aquí se procesa esa petición, se genera un HTML, que sería el que se metería en el body, y se pasa al servidor web. Y del servidor web se vuelve a enviar al ordenador que corresponda. Entonces, así es como se procesa todo lo que es el modelo. Pues este sería, digamos, la imagen que ilustraría el modelo cliente-servidor y el modelo petición-respuesta que seguiría todo, que siguen todas las aplicaciones web de hoy en día. ¿Vale? Todas o casi todas. Porque, como ya he dicho antes, también está el tema de WebSocket, que, bueno, cambia un poco las cosas, pero básicamente es la misma idea. Vale, ¿y qué más? Aparte de los servidores web, tenemos otro tipo de servidores, que son lo que llamamos servidores de aplicaciones, ¿vale? Servidor de aplicaciones es como un servidor web, pero un poquito más grande, o sea, tiene más cosas, ¿vale? Imaginemos, por ejemplo, que yo tengo aquí una página hecha aquí en PHP, una aplicación web, funciona muy bien. Necesito que cada 2 horas se ejecute un script, ¿vale? Que haga una tarea concreta. Eso con el intérprete de PHP, tal como viene configurado normalmente PHP en los ordenadores, en los servidores web, es complicado, bastante complicado. Y tendría que recurrir a script, tendría que recurrir a la ejecución de scripts con un cron para que haga X tiempo. Es decir, tendría yo que meterme en el servidor y configurar a mano para que haga esa función cada X tiempo, ¿vale?
Ese es uno de los ejemplos de las cosas que un servidor de aplicaciones facilita, ¿vale? Facilita un servidor de aplicaciones, aparte de permitir hacer un poco lo que hace un servidor web con un PHP, por ejemplo, pues añade una serie de componentes adicionales que facilita las tareas de desarrollo de una aplicación, sobre todo cuando una aplicación web tiene como muchos componentes que se comunican entre sí. Entonces las aplicaciones web empiezan a complicarse y necesitamos que esa comunicación entre las aplicaciones sea más fluida. Y entonces, pues eso, añade cosas como por ejemplo cola de mensajes o el timer service, que es lo que serviría un poco para lo que he comentado antes, para ejecutar cada X tiempo un proceso. Un ejemplo de servidor de aplicaciones sería Wildfire. Así, todos los servidores de aplicaciones están basados en la tecnología Java Enterprise Edition, en la arquitectura. Esto realmente es una arquitectura que define cómo tiene que ser un servidor de aplicaciones, ¿vale? Y luego de esa arquitectura hay muchas implementaciones. Existen iniciativas para hacer también servidor de aplicaciones en PHP, como es esta, la que pongo aquí, appserver.io. Y bueno, las ventajas que tiene, aparte de la que he comentado, pues eso, la aplicación web, por ejemplo, sería un simple archivo con extensión WAR o EAR, dependiendo de si es una aplicación web o si es una aplicación empresarial. Y ese archivo lo envía al servidor, un proceso que se llama despliegue. Bueno, ya está. El despliegue ya el servidor lo pondría en marcha. Y luego, pues simplemente haciendo clic aquí y allí, pues lo puedo replegar, por ejemplo, sería la aplicación o detenerlo realmente si lo necesito. En fin, enrollo más con esto. Y esto es lo que quería comentar así un poco para empezar, ¿vale? Me interesa mucho que entendáis, sobre todo esto del modelo cliente-servidor, que entendáis un poco dónde van los datos cuando hacemos una petición, get, utilizando el método get o utilizando el método post, que entendáis un poquito cómo es la respuesta, ¿vale? Y qué es esto de las cabeceras, un poco, no hace falta que profundicemos mucho, pero un poquito por encima sí. Y también el hecho de que las peticiones web sigan este proceso, en este camino, ¿no? Se recibe una respuesta por parte del servidor web, pues esa respuesta se pasa a un intérprete PHP y este intérprete PHP genera una respuesta que se vuelve a enviar a este intérprete PHP, genera un HTML y luego es el servidor web el encargado de volver a responder y enviar esa respuesta al cliente, ¿vale? Y ya está. Con esto espero que os sea de utilidad para empezar esta unidad con buen pie, ¿vale? Un saludo.